Hola, soy Axel Rivera y hoy traigo un nuevo unboxing, o mejor dicho, un wrapping. Vamos a ver qué ordené esta vez. Llegó directamente desde China. De hecho, tardó un montón en llegar. Clásico, ¿verdad? De China. Pero esta vez tardó un poco más porque en China estaban celebrando el CNY, que eso es China New Year, y es una actividad que ellos se van de vacaciones full y, ¿verdad? No conozco bien hasta dónde, cuánto trabajan, pero aparentemente se van y se hacen operaciones desde el 20 y pico de enero hasta febrero, principios de febrero, más hasta el 10. Empezaron a enviar las cosas después del 10. Entonces estuve varios días esperando que me llegara y al fin llegó. Vamos a ver qué fue lo que ordené. Aproveché un especial que gracias al evento del China Holidays se tiraron varios especiales en la página de Diaton. Diaton es una marca que hace varios drones. Uno de mis drones favoritos es el Roma. Roma L3 es un 3 pulgadas freestyle medium long range. Y es un dron excelente para hacer freestyle porque aguanta bastante y las patas son reemplazables, se las puedes cambiar. Anyway, ese chequenlo, el Roma L3 es uno de mis drones favoritos y es hecho por Diaton. Y ellos habían sacado el Roma F1. Roma F1, que es un 1.6 pulgadas, 1.4 pulgadas, algo así. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a ver. ¿Ya? Asumo que aquí está el dron. Antes que nada, vamos a ver qué más hay. Props. Muchas props de las mismas para él. Pedí algunos motores también. Pedí 6 motores de los mismos para montar un nuevo dron. Vamos a ver qué motores son estos. Son los Toka Mamba, hecho también por ellos mismos, por Diaton. Mira qué lindo. Esto es Mamba System Toka 1505. 1505 Mamba. Miren qué chévere. Veré a ver qué dron monto con estos motores luego, o a qué dron se los pongo. Tengo un 4 pulgadas ahí que le puse unos motores que a lo mejor se merece que le ponga unos motores más grandecitos. Voy a pensar si paso el trabajo de intercambiárselos por esto. Anyway, vamos a ver qué es la que hay con ellos. Aquí oficialmente este es el case donde viene el Diaton Roma F1. Este es Bind and Fly, so ya el trae el receiver. Me gusta el case, sé que lo puedo tirar dentro de cualquier bulto por ahí, no le va a pasar nada al dron o lo que está dentro. Mira, tiene un zip tie aquí, así que para poder abrir esto. Vino casi con un candado aquí. Luego le ponen un candado. Wow. Bueno, siempre la primera impresión es bien importante. Miren qué lindo. Este es el Roma F1. 1.3 pulgadas, 1.6 pulgadas, algo así, ya no estoy ni seguro. Yo creo 1.6 pulgadas. Es un dron de propelas 1.6 pulgadas con ductos. Si le remueven los ductos, se pueden usar propelas 2 pulgadas. Y pienso que es un buen dron para freestyle. Está bastante bien configurado, ¿verdad? Estilito X, un poquito de cat la parte de atrás, más recogido. Es 3S, para batería 3 celdas. Trae motores Toka 1103 de 10.000 revoluciones. De 10.000 kV. 10.000 kV 1103 es el tamaño de los motores. Son 3 celdas.
O sea, a mí se le puede poner 2 celdas y debe volar bastante bien con baterías 2 celdas. Esos motores yo sé que aguantan 2 celdas. Pero 3 celdas debe ser una chulería. Tiene un stack nítido aquí. Las soldaduras están bien bonitas. Miren esto. No me atrevo ni a abrirlo para nada. Qué bueno que es Bind and Fly, ¿verdad? Que no tengo que ponerme a inventar con él hasta abriéndolo. Simplemente apretas un botón, haces el bind y continúa. Lo voy a bindear con mi Radio Master que tengo aquí. Creo que es un buen dron para volar indoor, lugares pequeños y divertirse, ¿verdad? Cuando el clima no coopera o el lugar, ¿verdad?, es pequeño. Vamos a ver qué tal me va a ir con este dron. Estén pendientes. Paradise. Pero antes que se me olvide, estoy bien despistado. Así es como viene, ¿verdad? El dron en el empaque. Allá arriba hay un montón de accesorios. Déjame empezar a sacar para que vean los accesorios que hay ahí, ¿verdad? Si no hago esto, no es un unboxing. Mira, trajo propela, cable USB, USB-C, instrucciones del frame para jugar Lego, diagrama del stack, importante cuando uno quiere entender qué es lo que está ahí. Cables para conectar un receiver tipo plug and play. Más cables, tornillos, las gomas para ponerle en el frame, para poner la batería encima, straps, zip ties, llavero. Esos llaveros es casi siempre porque incluyen una tarjetita, por ahí está, mismo la muestro. Una tarjetita con los canales y las bandas y eso, es bueno tenerlo de referencia. Más diagramas de stacks. Serie C. Más instrucciones y manuales. Manual del videotransmisor y la tarjetita que les dije, ¿verdad? Se supone que se la pongamos en el llavero, la guindemos por algún lugar en el bulto y así cuando estamos volando con amigos o algo, ¿verdad?, podemos saber en qué frecuencias podemos estar y movernos. Voy a aprovechar y voy a tener la mía ready, se la voy a enganchar a mi bulto y nada, eso es todo. Ya, miren, saqué todo lo que hay aquí. ¿Sí? Este es el droncito, miren qué chulería. Y se los muestro de nuevo. ¿Ok? Pendiente al video, corillo. Voy a subir videitos ripeando con él en algunos lugares. Vamos a ver en qué bando lo meto. Chillamos, Paradise.